Bueno, muchas gracias a todos por acompañarme y por tener la voluntad de invitarme también a su programa. Y muchas gracias al doctor Chris Miniu también, que yo creo que ya se apunta a la lista de los amigos de la casa de, de mi canal. También quiero decirle que desde Costa Rica es un país donde amamos la tecnología, es un país realmente donde hay escuelas que están programadas y su protocolo es avanzar en la educación de los muchachos, niños y niñas y adolescentes para una buena competitividad en cuanto al campo de la tecnología. Ok, ahora vamos a presentar a Christian Milk, el doctor. Él es embajador por la paz de la UNO. También es profesor en UCE de Argentina. Es vicepresidente de la organización 5.0 de Colombia. Y no sé qué más, doctorcito, ¿puede decirme algún puesto que se me haya olvidado por acá? Director del Centro de Innovación de Bolivia. Eso es muy importante. Para mí es uno de los puestos más importantes que usted está manejando ahora. Ok, para que hablemos entre amigos y todo, que sepamos que el ser humano, desde que tiene conciencia realmente, ha buscado el mejoramiento de nuestras sociedades y también mejoramiento de nuestras generaciones. ¿Ok? Vamos a saber que el ser humano, a pesar de todo, de sus limitaciones, está buscando el mejor provecho de aquello que se llama tecnología. ¿Ok? Ahora está el doctorcito que nos puede ir diciendo, por ejemplo, ¿qué limitación considera usted que tiene el ser humano en este gran proyecto del tema transhumanismo? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de compartir esta tarde con ustedes y en virtud de lo que preguntas, diría que hay dos limitaciones que son fundamentales y me refiero básicamente en lo que es el continente latinoamericano, ¿no? O sea, porque hay que posicionarnos desde este lugar del mundo para poder decir a dónde estamos y hacia dónde vamos con todo este concepto, ¿no? del transhumanismo y de la fusión humano-máquina. El primer problema que tenemos en la región, a mi criterio, es la falta de empoderarse a sí mismo, ¿no? Como persona en general. Y luego lo que estoy viendo es que hay mucho desconocimiento en cuanto a lo que significa el transhumanismo, lo que significa la singularidad tecnológica, y lo otro que creo que también no es menor es la estructura mental de la que estamos todos hechos en Latinoamérica. Tenemos una estructura que es muy rígida y estamos yendo a una era donde no va a haber estructuras, donde no va a haber nada físico como importante, donde el límite es la imaginación, donde la computación cuántica nos va a permitir, entre otras cosas, la posibilidad de poder contemplar la venida de seres sintéticos, que son seres como nosotros, pero que van a tener un cerebro artificial, a través de un chip neuromórfico que va a replicar en tiempo real las neuronas del cerebro, pero artificiales, ¿sí? Entonces, todos esos conceptos que nosotros hoy podemos ver, transhumanismo, inteligencia artificial, computación cuántica, son desafíos para todo el mundo, pero particularmente en Latinoamérica tenemos que encontrarle ante todo una ética a estos temas, conocimiento, reflexión, y a partir de ahí podemos armar una agenda de trabajo en cuanto a cómo nos preparamos para ese futuro. Compañeros, ¿alguna otra pregunta de ustedes? Sí, a mí me gustaría preguntarle algo, Cris. Ese futuro que ves transhumano, ¿vos lo ves próximo y como un cambio, digamos, paulatino? ¿O lo ves quizá porque estamos enfrentando problemas mundiales importantes? ¿Lo ves como una situación post-apocalíptica? O sea, luego de algo muy grande que puede pasar en el planeta, empezar a ver un transhumanismo básicamente no paulatino, sino muy rápido. En realidad lo veo desde que nosotros descubrimos el fuego hace 1.600 millones de años. Fue la primera tecnología que el ser humano puede pensar que a través de esa tecnología comenzó el transhumanismo, ¿sí? Porque a partir de la idea de que para qué sirve el fuego,
empezamos a crear un montón de cosas con el fuego, empezamos a darle utilidad a la materia, conocimos la física, la química, conocimos de la forma en que podemos ser agua y a su vez existe el fuego. O sea, empezamos a dar una estructura gracias a esa tecnología que fue la primera que tuvo el ser humano. O sea, que de por sí el ser humano no nació siendo Homo sapiens sapiens, ¿no? Hubo una evolución, ¿no? Una evolución no solamente mental, sino estructural, social, política, económica, que llevó a que hoy nosotros tengamos 3 cerebros. Tengamos el cerebro reptiliano, que fue el primer cerebro que el ser humano tuvo, después el cerebro racional y luego el emocional. O sea, y el cuarto cerebro, que va a ser un exocórtex, va a ser cuando tengamos este chip que la empresa Neuralink está vaticinando, pero no es la única empresa. Luego tenemos, por ejemplo, los chips que están en China, que se presentaron el año pasado, que se llaman Brain Talker, que cumplen la misma función y que de alguna manera vienen a dar como la idea de que el transhumanismo va a tomar mayor fuerza. Pero igual, de todas maneras, para la gente que piensa que el transhumanismo empieza a partir de ahora, yo les diría a esas personas que desde que el hombre es hombre, el transhumanismo empezó a tomar vigor, no es algo nuevo. Y desde 1980, con la extensión de nuestro cerebro, que lo vimos plasmado en un celular, empezó a ser como el transhumanismo vivido, ¿no? De decir, estamos trasladando parte de nuestra inteligencia o de nuestra capacidad cerebral a un dispositivo. Y desde la parte económica, desde los 200 años de revoluciones industriales que nosotros tuvimos, comenzamos a ver cómo las máquinas empezaron a reemplazar la fuerza en el hombre. ¿Sí? O sea, que esa fue la primera modificación que hubo. O sea, que ahí también podemos hablar de un transhumanismo, donde las máquinas reemplazan en fuerza al hombre. ¿Sí? Ahora, pero ese transhumanismo, que luego llegamos al punto que hoy no nos podemos geolocalizar o no tenemos memoria para saber una fecha o tenemos que buscar Google para encontrar una respuesta, es lo que tenemos que encontrar como un punto de inflexión y un punto de análisis y una ética todo esto. Porque si no llegamos a un punto donde el transhumanismo lo que genera, en vez de ser un acompañamiento del ser humano, lo convierte en algo que es para descorporizar al cuerpo, a lo físico y al ser humano, ¿sí? Convirtiéndolo simplemente en una conciencia que después pueda estar en diferentes lugares, en un ordenador, en un robot, en una especie biológica clonada que uno haya elegido meter su conciencia, porque en el fondo nosotros podemos decir que actualmente, según lo que se investigó en la Universidad de Oxford en los últimos años, es que en definitiva nosotros somos información, ¿sí? Porque siempre pensábamos que éramos mitad energía, materia, y después llegó una persona con una mentalidad increíble como fue Nikola Tesla, que dijo, no solamente somos eso, sino que somos frecuencia, energía y vibración, ¿sí? Y ahora en Oxford han descubierto que nosotros somos fuentes de información, somos patrones de información. Y si lo analizamos desde el lugar de lo técnico, podríamos llegar a decir que desde nuestro cerebro está pensado como un ordenador, pero como un ordenador cuántico, ¿no? Donde podemos analizar 3 realidades en una realidad, o sea, pasado, presente y futuro. Y nuestras conexiones de neuronas se generan justamente a través de esta cuestión de que puede haber el entrelazamiento cuántico. O sea, una neurona puede comunicarse con otra neurona en otra parte del cerebro a través de que existe ese entrelazamiento cuántico que lo podemos hoy ver en la física cuántica y luego lo vamos a ver también en la computación cuántica, con la cantidad de beneficios que va a haber luego de que esto empiece a entrar en vigor. Y creo que en virtud de lo que acabo de hacer esta presentación o este análisis, decir que, digamos, siempre comenzamos a ver al transhumanismo desde que el hombre es hombre y con el descubrimiento del fuego, ahí comenzó a verse el transhumanismo como algo que nos permite evolucionar. Ahora, con todos los avances que vienen y luego de lo que estamos viendo de la pandemia, no deberíamos decir que esto es el comienzo del transhumanismo por un tema conspirativo, por un tema de que la tecnología nos viene a reemplazar, por el COVID, o que está todo pensado para que nos volvamos máquinas, no. La idea es que esta cuestión de la pandemia lo que ha hecho ha acelerado de forma exponencial la aplicabilidad de tecnologías que ya tenían sus años. O sea, lo que es, por ejemplo, los chatbots, lo que tiene que ver con los drones. O sea, no es una tecnología que se ha creado en el 2019 para lanzar toda una teoría conspirativa de que el COVID, por las antenas 5G y todo eso, que en definitiva es lo que confunde a la gente, ¿sí? O sea, que eso es lo que hay que tratar de cuidar. Y por otro lado, tenemos que mencionar que sí, tenemos que encontrarle una ética a ese transhumanismo para que no sea un transhumanismo que sea invasivo y que termine de destrozar los ideales que nosotros tenemos como seres humanos, como la familia, el amor, la libertad, la conciencia libre digamos, aunque podríamos llegar a decir que la televisión o que los medios de comunicación en general nos condicionan,
¿sí? Pero la realidad es que podemos ser libres de pensamiento, podemos tener el pensamiento sobre el pensamiento sin que se meta un dispositivo a pensar por nosotros. Pero el riesgo está en que, como dije en un comienzo, si comenzamos a ver que las máquinas nos reemplazaron hace 200 años en la fuerza, luego nos empezaron a reemplazar en el cálculo, nos empezaron a reemplazar en la geolocalización, nos están reemplazando ya ahora en la toma de decisiones, con todos los seres sintéticos denominados chatbots, con imagen nuestra, con una voz humana, que van a tomar decisiones por nosotros si nosotros no hacemos algo al respecto en cuanto a cuáles son los valores que nos hacen seguir siendo seres humanos. Cristian, te querías decir, realmente, ¿cómo lo podrías decir en palabras más cotidianas para los hogares o la gente que nos está viendo? Por ejemplo, se podría decir que el teléfono ya es parte de cada hogar que estamos involucrados. Ya o sea, no pensamos, el teléfono dice exactamente todo lo que queramos. Entonces, ¿cómo lo podríamos ese transhumanismo irlo metiendo a los hogares? Porque de ahí empieza la sociedad. Así es. ¿Me entiendes? Que sea más suave para ser aceptado, porque con solo oír esa palabra ya está satanizado. Ya empiezan a hablar que la cuarta revolución industrial y todo. ¿Cómo lo podemos decirlo de una manera más fiable, o sea, más sencilla, por decirlo así? Bien, lo primero que diría es que tenemos que comenzar a ver la realidad sin estructuras, ¿sí? Porque si bien nosotros hoy podríamos decir que el 80% de los pensamientos que tenemos hoy son resultado del 80% de los pensamientos que teníamos ayer, ¿sí? Entonces solamente 20% de los pensamientos que hoy podrían ser nuevos podrían considerarse nuevos, pero después somos un patrón de conducta que es repetitivo con el paso del tiempo. Entonces, ante una realidad que cada vez es más líquida, como decía Bauman, ¿no? Del mundo líquido y de que todo iba a ser líquido, nos lleva a la realidad de que tenemos que empezar a ver el mundo desde el desafío de en primer lugar, qué es lo que nos hace ser seres humanos. Preguntarnos, sobre todo, del conocimiento, ¿sí? O sea, porque si el conocimiento hoy podríamos basarnos en que el conocimiento es repetir lo que dice Google o repetir lo que aprendo en el colegio o en la universidad. Eso no es conocimiento. El verdadero conocimiento es el preguntar por qué sé lo que sé y qué es lo que necesito saber para poder decir que sé algo. ¿Sí? O sea, empezar a trabajar lo que en la antigua Grecia se comenzó a trabajar cuando se creó esta idea de la filosofía, cuando se creó la alegoría de la caverna de Platón, donde se empezó a ver, ¿no? de que lo que realmente hacía al ser humano interesante o al ser humano como algo que podía evolucionar, no era solamente la idea de que íbamos a ir acompañados con tecnología, sino que íbamos a profundizar más en el análisis, íbamos a profundizar más en la ética, íbamos a profundizar más en la filosofía, íbamos a profundizar más sobre la sabiduría. O sea, la sabiduría nos va a permitir poder acoplarnos a esta realidad donde cada vez los mundos virtuales van a ser más reales, donde lo físico, lo digital y lo biológico se van a bifurcar y va a ser indistinguible para el ojo humano. Un ojo humano que solamente ve el 4% de la realidad, porque si nos lo analizamos desde la parte, en el aspecto de la física, por ejemplo, nosotros solamente somos conscientes del 4% de lo que realmente está en la realidad, de estas 13 realidades que menciona Michio Kaku, por ejemplo, ¿no? O sea, y si vamos a ahondar más fino, si vamos a la galaxia, el 95% de todo lo que está compuesto la galaxia o las infinitas cantidades de galaxias que hay, todo es negra, o sea, y energía negra. Entonces, no llegamos a ver eso, porque nuestro ojo no puede percibir todo eso, solamente percibimos un 5%. Entonces, ahí es donde decimos, la física que se nos enseñó, por ejemplo, es una física que es inexacta. La realidad que se nos enseñó es una realidad que es inexacta. Ahora, ¿por qué es importante cuestionarnos todas estas cuestiones? Porque cuando empecemos a ver que la computación cuántica se funcione con la inteligencia artificial y comencemos a ver una superinteligencia artificial y lleguemos a ese mundo que va a ser post-singularidad tecnológica, estamos, para muchos como Elon Musk, estamos a 5 años, para científicos como Ray Kurzweil, que es el CEO de Google, lo ve en el 2035, pero la realidad es que vamos a llegar, y cuando lleguemos, ¿cuál va a ser lo que va a hacer que nosotros sigamos siendo importantes en la sociedad? ¿Y cómo vamos a permitir de convivir con seres que no son humanos, que son seres como nosotros, pero que tienen otros valores, otros principios? ¿Y cómo vamos a llevar esa convivencia? Entonces, el desafío está justamente comenzar desde las familias, a hablar de estos temas,
a profundizar más en el pensamiento crítico, porque sí, yo creo que el mayor problema que estamos viendo hoy en día como mundo, no como Latinoamérica nada más, sino como mundo, es que los hombres están dejando de pensar, las máquinas están empezando a pensar, ¿sí? O sea, y después estamos viendo que las máquinas quieren ser humanos y los humanos quieren ser máquinas. Entonces, ni una cosa ni la otra va a ser compatible. El tema es un equilibrio y una profundización sobre los temas que hacen a la inteligencia humana como los valores más importantes que toda familia tiene que tener hoy en día. Ok. Luciano. Sí, perdón, quería una cuestión simple. Si ven que los silencio, porque estoy de administrador, es porque estoy detectando que algunos ruiditos se van colando. Por favor, no se enojen. Cuando les demos la palabra, habilitan el micrófono. Recién hablabas, Cris, de la singularidad. Les comento a los que no saben qué es básicamente que la computadora, la máquina, tomaría conciencia. ¿Está bien? Así es. Hay un tema. Primero, me gustaría saber cuántos años dijiste que estamos a esa singularidad. Y lo que te quiero preguntar es, ¿qué conciencia? O sea, ¿es una conciencia real o es una conciencia programada, por así decirte? Bueno, según muchos especialistas, por ejemplo, como que podríamos decir especialistas porque está trabajando justamente en esta idea de que nosotros sí o sí nos tenemos que fusionar con las máquinas para que no nos reemplacen o no nos eliminen, que es Elon Musk. Y él vaticina que en 5 años va a poderse ver esta superinteligencia, ¿no? Y después, si nos vamos a lo que son informes, en el 2025 se vaticina que todas las personas que tengan un celular van a tener a una inteligencia artificial que va a empezar de alguna forma a tener lo que se vendría a denominar como un chip neuromórfico. Y para los que no entienden qué es un chip neuromórfico, es decir, reemplazar el cerebro humano y hacerlo artificial, y que ese cerebro empiece a pensar de la misma manera que piensa el cerebro humano, ¿sí? Porque si hoy vemos la computación tradicional, es binaria, ceros y unos. Si hablamos de algoritmos, son programables, vemos que cumplen una actividad que es específica, entonces hablamos de una inteligencia artificial estrecha, ¿sí? O sea, pero cuando vamos a hilar más fino y vemos que se está trabajando, por ejemplo, en el proyecto Brain, de mapear todo el cerebro, ¿sí? ¿Y por qué se quiere mapear todo el cerebro? Porque quieren llegar a ver de esos 86 billones de neuronas que de nosotros tenemos, mapearlas después, hacerlas artificiales y crearle de alguna forma conciencia a esa base artificial. Y como hay una realidad que también es importante que la gente sepa, hoy en día el Internet o la tecnología per se consume mucha energía. Entonces tiene que haber una supercomputadora que sea la base, que ordene que estemos todos conectados a través de Internet. Como Google está viendo esto, tiene sus plantas en la Antártida, que es donde se recolectan toda la mayor cantidad de datos, nosotros lo que vamos a ver es que luego va a haber una descentralización del Internet, donde va a haber una descentralización, ¿por qué? Porque va a haber una inteligencia artificial que va a ser mucho más superior que Siri, Alexa o cualquier chatbot que hoy está, porque va a tener estos chips que son neuromórficos. ¿Y por qué es importante decir que estos chips neuromórficos van a cambiar el concepto de la inteligencia artificial y es el paso a la conciencia artificial? Porque la ley de Moore es una ley que comenzó hace 50 años aproximadamente. Decía que cada 2 años se duplicaba la capacidad de transistores y se les monetizaba la tecnología porque era cada vez más barata y con más capacidad. Entonces llegamos a ver un punto de que, por ejemplo, en los 70, o sea, todo este living comedor donde estoy yo, o sea, era una computadora. Y hoy en día tiene mucha más eficiencia un celular que toda esa computadora gigante que estaba, como por ejemplo, cuando se hizo, ¿no?, el tema de Alan Turing, ¿no?, que ahí comenzó a hablar, ¿no?, de esta cuestión, ¿no?, de que íbamos a llegar a esta cuestión de la singularidad cuando se fundiera una voz humana con una voz artificial, ¿no?, y no supiésemos distinguir qué es artificial y qué no. Entonces, la idea es que todo dispositivo tenga un chip neuromórfico. ¿Por qué? Porque llegando a los límites de la ley de Moore. Los límites de la ley de Moore, que significa que a medida que van pasando 2 años, se va achicando, digamos, el tamaño del transistor a un punto donde va efímero. Entonces, no va a poder darse lugar a avanzar con la tecnología si no se hace algo. Entonces, el chip neuromórfico, la idea es que ya hoy se pudo reemplazar la inteligencia de un ratón. ¿Sí? Estamos hablando de miles de neuronas en un ratón artificial
con un cerebro artificial. Eso ya se pudo dar. Ahora, según Intel, que son los ideólogos de estos chips neurológicos, van después del 2023, porque se dice que entre el 2023 y el 2025 supuestamente terminaría la ley de Moore y tendríamos que crear algo nuevo. Y ahí es donde entran justamente los chips neuromórficos, que reemplazarían miles de cantidad de datos y encima lo harían en tiempo real, porque la función de la computación neuromórfica es emular lo que hace el cerebro humano. Entonces ya no tanto de inteligencia artificial per se, donde podemos distinguir que hay 3 tipos de inteligencia artificial. La angosta, que es la que estamos viendo hoy en día, donde se cumple una función específica. La general, que podríamos decir que pueden cumplir distintas actividades. Podríamos decir que un auto autónomo puede ser, o un coche autónomo podría ser como esa inteligencia general, donde puede hacer muchas cosas. Y después una superinteligencia artificial, ¿sí? Entonces, el tema es amplio, es muy complejo, y lo que sí podemos decir es que sí el escenario va a ser posible a partir de que nosotros empecemos a ver que la ley de Moore queda muerta para dar lugar a esta nueva etapa donde entra la computación cuántica, donde vemos la de la inteligencia artificial y la computación cuántica, que permiten cosas como, por ejemplo, entrelazamiento cuántico, que es así como funciona el cerebro. O sea, se ha descubierto que además de que una neurona se puede, a través de información, entrelazar, ¿no?, de forma automática, cuando se relaciona una cosa con otra, analiza en tiempo real algo, cosa que la computadora hoy en día no puede analizar algo en tiempo real, y luego el superposicionamiento, ¿no?, de ser 0 y 1 a la vez. Eso es otra capacidad que tiene el cerebro, y que las computadoras, a partir de esta evolución de la inteligencia artificial con los chips neuromórficos y con el deep learning, que es esa capacidad de aprender en virtud de la experiencia, o el machine learning, o sea, porque el deep learning es más profundo todavía. El machine learning es cómo aprenden las computadoras, aprenden en base a la experiencia, de lo que nosotros les decimos. El tema que, vamos a un tema que es muy complejo y muy riesgoso si no tomamos conciencia. ¿Qué va a pasar si es que es así? Que vamos a llegar al 2024, 2025, donde vamos a tener celulares con una inteligencia muy superior, porque van a tener estos chips neuromórficos. Tal es así que algunos inclusive están diciendo, como Greg Braden, que los próximos chips que se están por sacar, porque hoy en día los tienen un tamaño de 7 nanómetros, los próximos que van a lanzar Intel van a tener 5 nanómetros. ¿Qué significa esto? Que después de 5 nanómetros cada vez es más complejo. ¿Qué están haciendo los tecnólogos? Están utilizando agua, ¿sí? una gota efímera de agua en un chip, y que esa cantidad de agua, que es una gotita, puede contener un montón de información. Entonces se preguntan cómo una gotita de agua puede tener semejante información digamos, de una biblioteca entera, una gotita, penitas de agua, ¿no? O sea, ¿cómo puede tener? Entonces ahí es donde entra la pregunta en relación a lo que tú decías, perdón por el ampliado demasiado la contestación, es que en realidad hay algo afuera, no solamente todo esto que estamos viendo como realidad, que como decía Wayne Dyer, hay una fuente, ¿sí? Es una fuente que está afuera, ¿sí? Y esa fuente es la que nosotros tenemos que ver de no desconectarnos. Es una fuente que nos permite que el mundo esté funcionando de manera tal que los árboles se conecten a través de un internet que ellos mismos tienen, o sea, que se comunican por debajo de la tierra, que existe, donde antes había agua en el desierto del Sahara, se pueda, digamos, ese mismo polvo, que se ha hecho polvo porque ha dejado de haber agua, sirva para alimentar a la Amazonía, y tengamos gracias a eso los pulmones del planeta Tierra. Entonces todo se va conectando, todo tiene una forma, y ahí es donde nosotros entramos con la tecnología. Cómo la tecnología nos va a potenciar, pero corremos el riesgo de que nos quite ese rol, ¿no? Cris, el otro día mi hijo dice, estuve hablando de tal tema y me empezó a llegar propaganda sobre eso. Fíjate que por ahí también está, lo tenemos al amigo Trump, que dice que en los chips de Huawei, por ejemplo, hay ocultas amenazas que pueden espiarlos, así que está muy paranoico con el tema. Digamos que todas estas tecnologías, te aclaro que yo no tengo Alexa ni nada en casa, no tengo nada de eso, pero simplemente, y me ha pasado también de hablar sobre algo y que recibir publicidad de eso. O sea, siempre puede haber alguien que abuse un poco de estas tecnologías para los dueños justamente de esas tecnologías, para sus propios fines. Me imagino que todo esto, que el trabajo que estás haciendo vos es justamente
para advertir todas estas cuestiones, porque si bien hay un costado innegable de lo bueno que puede ser, puede haber alguna situación que no es buena, ¿no? Así es, sí. De hecho, casualmente, una de las cuestiones que hacen al transhumanismo como algo que puede ser beneficioso para la humanidad es pensar en una superinteligencia humana, pensar en una superlongevidad, pensar en un super bienestar y hacerlo de forma equitativa y para todos. Porque supongamos que muchos digan, no, pero esto es satanizar a la humanidad, ¿sí? Va a haber muchas personas que van a tener, y para ser específico, vaticinan que en el año 2035 va a haber 1 millón de personas que van a tener el implante de Elon Musk en su cabeza, que les va a permitir bajarse Wikipedia, que les va a permitir tener una inteligencia, pero que va a tener la inteligencia de toda la humanidad en un chip que va a permitir que esa persona tenga un poder de países enteros, ¿sí? Entonces, toda la gente que le pone una barrera a la innovación tecnológica o que demoniza algo, lo único que se consigue es que nosotros sigamos atrasados como continente y no tengamos ni siquiera las herramientas para decir, bueno, no desarrollamos la tecnología, pero por lo menos pensemos en una ética para la tecnología que se está desarrollando en China y en Estados Unidos. El 75% de lo que es la industria 4.0 hoy en el mundo se está desarrollando en China y en Estados Unidos. Entonces, hablar de la industria 4.0 en Latinoamérica es algo utópico y irrisorio a la vez. Lo que sí podemos hacer es adoptar una tecnología que si algunos nos dicen, no, no compremos lo chino porque nos espían. La realidad que también la tecnología norteamericana nos espía. O sea, no solamente lo chino nos está espiando, o no solamente lo chino es el que quiere tener el control de la humanidad en materia de lo único, o digamos la última frontera que queda por conquistar, que es la conciencia y es el universo. ¿Sí? Porque cuando hagamos esta cuestión de poder lograr de que haya un superordenador o haya una corporación o un gobierno que pueda tener el control de los datos en tiempo real, porque hoy solamente con el Big Data podemos tener la capacidad de tener, digamos, 5% de ese 100% de la cantidad de datos que estamos generando. O sea que no llegamos todavía a poder decir que hay un gobierno, una corporación que puede tener el 100% de todos los datos que estamos emanando desde lo que pensamos, lo que escribimos en las redes sociales. Y lo que tú mencionabas en cuanto a eso de que se llama retargeting, ¿no? O sea, yo pongo una cosa que me gusta, entonces automáticamente después me mandan publicidades, aunque yo haya comprado inclusive ese producto, lo que se viene ahora con una inteligencia artificial, con un machine learning cada vez más avanzado, con un sistema de software como invito a que la gente estudie sobre el GTP3. GTP3 es un software que analiza textos, que hace que, por ejemplo, se puedan hacer artículos sin necesidad de intervención humana. Lo único que se le tiene que poner más o menos son las coordenadas del tema, entonces arma un texto. Pero, ¿qué significa esto de este programa GTP3? Bueno, el GTP3, este software, podríamos decir que es el comienzo para darle lugar a lo que van a ser los seres sintéticos en los celulares. Y si vamos a empezar a buscarle más respuestas a esto, pueden buscar los avatares de neón de Samsung, que van a tener nuestras facciones, van a tener una voz humana y que van a tener la capacidad de ver cómo nos sentimos, qué estamos inclusive hasta pensando, porque tengan en cuenta que el 5G no es que cause cáncer, ¿sí? Porque es una tecnología que muchos consideran que va a causar cáncer. Yo digo que no porque no es ionizante, ¿sí? O sea, para los que no saben qué es ionizante, significa que es una tecnología que no daña, ¿no?, el cerebro o no causa que haya células que produzcan que se genere cáncer en el organismo. O sea, no es una tecnología ionizante. Lo que sí es una tecnología que es 400 veces más rápida que el parpadeo del ojo y que hace justamente que nosotros podamos leer las frecuencias cerebrales de las personas, no por una antena, sino por internet satelital que vamos a tener, que se llama Starlink, de Elon Musk, que va a permitir que todo el planeta Tierra esté conectado y sin contar los satélites que va a tener Amazon o Facebook o Google. Entonces vamos a estar hiperconectados. Entonces el riesgo o la privacidad mental va a ser todo un desafío, o decir, bueno, nos rendimos a esta cuestión de que todo el mundo pueda saber lo que estoy pensando y olvidarnos de esta privacidad mental, que hoy en día es un beneficio y es un derecho humano que no deberíamos de perder, pero que en definitiva podemos ver que va a ser vulnerado, porque si vemos la frecuencia de la energía de la humanidad o la energía del planeta Tierra y la energía que nosotros en este momento estamos emanando, es de entre 6 y 8 Hz. Así es como estamos vibrando, entre 6 y 8 Hz.
Entonces, según Tesla, él decía que la persona o la empresa o quien tenga la capacidad de poder controlar esos 6 a 8 Hz iba a tener el control de absolutamente todo. Y con la computación cuántica vamos a tener ese poder, o sea, o van a tener las corporaciones o van a tener algunos gobiernos. Entonces, el desafío está justamente en la introspección personal, en el conocimiento que nos hace ser seres humanos, ¿no? Porque a partir de ahí viene como una nueva barrera, una nueva humanidad que estamos entrando. Bueno, Luciano, ¿cómo estás del tiempo? 11 minutos quedan. no hay problema de tiempo porque estamos Ok. con el Zoom profesional del amigo Cris Meñú. Ok. Cristian Parada, un tocayo compañero nuestro, te quiere hacer una pregunta. Cris, adelante. Bueno, buenas tardes, Cristian Meñú, un gusto estar con vos y bueno, todos los amigos ya conocidos. La pregunta puntual es que estamos... Sí, no se nos escuchó. Sí, hola. Sí, sí. Bueno, buenas tardes, Cristian. Buenas tardes. Buenas tardes, Cristian. Antes que nada, un gusto estar aquí contigo, bueno, y con todos los amigos ya conocidos. Una pregunta fundamental que me gustaría hacerte es, cuando hablamos, y coincido totalmente que esta visión muy profunda de que el ser humano es, en definitiva, un sistema de información, ¿no? Así decías. Sí, sí. Bueno, yo trabajé toda la vida en sistemas de información con especialización en redes y comunicaciones, y uno de los principales temas que aprendimos en medio a los golpes en su momento fue que la seguridad informática era fundamental, porque vos cuando exponías un servidor a la red, no duraba 5 minutos, sobre todo cuando sabían que era de una empresa, digamos, importante, y ya te lo hackeaban. A través del tiempo y por todos estos intereses de conocer o de autoconocimiento, digamos, personal, lo que aprendí y pude comprobar es que el ser humano, como buen sistema de información, es hackeable. Tiene sus falencias a nivel energético, de manera tal que puedan de repente, como vos decías, con ciertas tecnologías que a veces pueden, o países o empresas llegar a tener, de penetrar este sistema de información propio de manera tal de bajar información o recolectar información. En esta perspectiva más profunda del transhumanismo, con la potencialidad que daría esta tecnología, ¿no? ¿Cómo se predispone a manejar ese riesgo en lo que sería, si hablamos más técnicamente como sistema de información, la segurización de los sistemas de base? Es decir, ¿cómo hacemos que el ser humano sea más robusto como sistema de información para no ser permeable a fallas con toda esta super tecnología? Bien, es una muy buena pregunta y creo que si nosotros nos ponemos a pensar, básicamente hay un desafío que es muy importante, que es si nosotros sabemos que estamos compuestos de 50 trillones de átomos y que esos átomos, el 99% de los mismos están vacíos y que nuestro ADN nada más es 3% y el resto somos virus y bacterias, es complejo desde un punto de vista filosófico y desde el punto de vista naturalista, por así decirlo, encontrar una respuesta a cómo lograr de tener ese control que permita que no se pueda hackear los átomos o las células o inclusive la conciencia, ¿no? Pero sí creo y soy consciente de lo que he aprendido, sobre todo cuando he estado en la India, de que la meditación, por ejemplo, es un campo donde no solamente se potencia el sistema inmunológico, porque recién lo acabo de escuchar, por ejemplo, a Joe Dispenza la semana pasada, que hablaba de que solamente 3 días de meditación, de lo que él denomina una meditación contemplada en el corazón, logra que el sistema inmunológico solamente en 3 días se potencia a un nivel que permite que, por más de que 50.000 personas me respiren con cualquier virus o lo que sea, mi sistema inmunológico va a estar súper fuerte. O sea, en 3 días puedo lograr que todas mis células se fortalezcan, inclusive alargar los talómeros, ¿no? Que cuando hablamos de por qué envejecemos es principalmente una de las causas principales, además de la deshidratación y además de un proceso biológico que para mi criterio es programable, por eso envejecemos, no por algo natural,
esa es una teoría mía particularmente, o sea, porque muchos dicen, no, pero tiene que pasar un proceso de envejecimiento natural. Pero la realidad es que si nosotros podemos programar a las células, porque según lo que dice Bruce Lipton, somos resultado del entorno y no de la genética, porque le ha sacado, en un experimento, él es un biólogo, le ha sacado el cerebro a una célula, y esa célula sabemos que se divide, ¿no? Esa célula madre se divide pasadas las horas, y las puso en tres platitos, y eran de la misma madre, y a una la acercó con un Petri de proteína, a otra con un Petri que tenía bacterias, y a otra no le puso nada. La que no tenía nada formó hueso. La que estaba cerca de las bacterias, la célula se contrajo más para este lado. Y la que tenía proteína se fue hacia donde estaba la proteína. ¿Qué significa? Que el entorno modifica a la composición de las células, que la misma conciencia le da vida a lo que somos nosotros hoy como seres humanos, y que en definitiva, cuando vemos que algo puede venir de forma invasiva, alguna frecuencia digamos, de radio o una energía que pueda ser invasiva, que nos pueda leer las cuestiones biométricas corporales, lo que creo, considero y además estoy casi convencido, es que cuando logramos un nivel de meditación donde somos conscientes de lo que emanamos, de lo que sentimos, de lo que estamos pensando, o sea, ¿por qué estamos pensando lo que estamos pensando? O sea, si nosotros logramos tener un control, inclusive, que es muy difícil porque tenemos más de 80.000 pensamientos diarios, o sea, entonces es muy difícil saber qué estamos pensando porque lo estamos pensando y ser los que decimos, pienso esto porque pienso esto. O sea, la gente piensa de forma automática. El 95% de lo que nosotros somos resultados del subconsciente. Solamente somos conscientes del 5% de lo que hoy estamos haciendo acá. Entonces, somos una programación. Entonces, cuando sacamos ese chip de programación, es cuando nos enamoramos, o estamos apasionados, o estamos conscientes de la realidad. Si no somos conscientes de ese 5%, ni siquiera somos conscientes del 5%. Entonces, va a ser mucho peor si seguimos pensando como estamos pensando ahora, que no nos ponemos a pensar, que podemos pensar sobre el pensamiento, como dice Marcus Gabriel, que él dice, eso es lo que nos diferencia de las máquinas todavía, ¿no? Que podemos pensar sobre el pensamiento, podemos decir por qué estoy pensando lo que estoy pensando. Si logramos eso, podríamos evitar esa radiación de frecuencias que puedan modificar nuestro ADN o que venga de forma, digamos, externa, porque no hace falta tener un chip para llegar a decir que nos pueden controlar. Y tú lo sabes bien, porque si estás en informática sabes muy bien de que no hacen falta los chips, porque si ya solamente con tener un celular nos pueden geolocalizar estratégicamente, porque es algo que está de forma externa, pero nos pueden geolocalizar simplemente por tenerlo en la mesa. Entonces, tal cual. Ahora, con esta explicación que dabas, me quedó, como arrancaste, el tema de el gran pilar que es la filosofía que va a pegar como fundamental para ver cómo se desarrolla, no cómo se desarrolla, sino cómo impacta este gran desarrollo que es inminente por todo lo que contás. ¿Y te parece, digamos, que el ser humano hoy como sociedad tiene la filosofía como para abrazar tanto poder tecnológico? No, y ahí está justamente el gran riesgo que tenemos como seres humanos, ¿no? Que vamos a tener, por un lado, a la gente que apoya el transhumanismo, como que tenemos que aumentarnos con la tecnología porque tenemos que tener nanorobots que nos corrijan por dentro si estamos enfermos, o tenemos que ponernos nanorobots para que nos protejan antes de que nos enfermemos, o que nos saquemos los ojos y nos pongamos ojos biónicos para poder ver infrarrojo y ultravioleta. O sea, el tema está en que no se prohíba eso, pero es encontrar una regulación y lo mismo que se está logrando después de millones de años, de que la gente que tenga una condición sexual no se la discrimine y que se la respete en la sociedad. Bueno, como lo que costó eso, que hoy podamos decir que los gays tienen una aceptación, imagínate lo que va a hacer el transhumanismo, imagínate lo que va a hacer esas personas que digan, yo no quiero ser una persona biológica, yo quiero ser un avatar, y le diga, como ha pasado en la serie Years and Years, ¿no? Que dijo, yo quiero ser un transhumano, o sea, quiero estar en la nube. Y ese concepto estuvo equivocado, porque ser transhumano no significa subir la conciencia en una nube. Eso es una parte, que hay ciertas personas que quieren eso, pero no todos quieren volver su conciencia una nube. O sea, eso es un concepto que está equivocado. Es que en realidad esa persona quizás debería saber que ya de alguna manera o una parte de su conciencia ya está en la nube. Sí. Eso es lo que nos falta. Lo que nos falta justamente es esa reconexión con nuestra esencia que ya está en la nube, y ahí Brenda va a saber explicarlo
mejor que yo seguramente. Pero un detalle más, y ya corto, me asusta un poco en esta presentación cuando vos planteabas, por ejemplo, que Elon Musk, que es de alguna manera la punta de lanza de toda esta tecnología, hoy por hoy, o por lo menos la cara visible, cuando expresabas que él decía que las máquinas como que nos quieren de alguna manera eliminar a nosotros en este futuro. Sí, sí, que eso en realidad nosotros no lo sabemos si es así, y no hay nadie, ni Yuval Harari, cuando él habla de que en 100 años vamos a ver esta realidad, ¿no? Donde no vamos a seguir siendo seres humanos, sino vamos a ser seres híbridos, ¿sí? La realidad es que nadie sabe, nadie tiene realmente la bola de cristal para saber si realmente nos vamos a deshumanizar o si vamos a ser dominados por las máquinas. Lo que sí podemos saber, y que es una gran realidad hoy en día y que la estamos vivenciando, es que no está habiendo ética sobre todos estos temas, no está habiendo un control. Me equivoco al decir que por ahí no hay ética para nada, porque, por ejemplo, la Unión Europea el año pasado ya puso una cuestión ética para los datos que generan los usuarios que consumen las redes sociales. O sea, ya hay algo de ética en todo esto, pero digo, es muy poco, y si hablamos de Latinoamérica no hay nada, y eso es muy preocupante, y estamos muy atrasados, y el tema es que si seguimos hablando de la inteligencia artificial como que nos viene a reemplazar en el trabajo o que es algo malo, etcétera, etcétera, lo que estamos haciendo es no traerlo a la mesa de discusión, no generar una conciencia de cómo me puedo complementar con la inteligencia artificial. No se trata de competir en esta era con las máquinas, se trata de fusionarnos y complementarnos. Algunos lo van a querer hacer de forma interna, otros simplemente de forma externa, porque sabemos muy bien de que si hay un médico, un abogado, va a tener que ser un médico transhumano. ¿Pero por qué? Porque va a necesitar a la inteligencia artificial de Watson que le permita poder estudiar un montón de informes de una enfermedad específica que él no va a tener el tiempo ni la capacidad para poder analizar todo eso. Entonces ya va a ser un co-trabajo entre la inteligencia artificial y ese médico. Ahora, si ese médico dice, no, la inteligencia artificial es algo diabólico, bueno, se va a quedar sin trabajo ese médico. Lo mismo el abogado, lo mismo el ingeniero. O sea que el transhumanismo no es solamente hablar de la evolución del ser humano desde el humano, sino también en el trabajo. Necesitamos fusionarnos porque necesitamos ser más eficientes, sin perder lo más importante, que es lo que nos hace ser seres humanos, que es el amor, que es la unión entre personas, que es la familia, que son valores y conceptos que tienen que seguir manteniéndose con el paso del tiempo. Si logramos que eso se mantenga, vamos a una evolución de la humanidad, una neohumanidad, donde haya un bien total, donde haya una super longevidad. O sea, esa neohumanidad sería lo ideal. Ahora, si vamos a una humanidad donde vamos a decir, por un lado van a estar los transhumanos, que van a ser personas que se aumenten con la tecnología, por otro lado van a estar los metahumanos, que van a ser personas que se potencien con lo interior y que digan que los otros son diabólicos, y por otro lado los humanos, que no digan, estos son medios raros que hablan con las cosas espirituales y estos son diabólicos, vamos a tener un mundo peor del que podemos llegar a pensar si esto no lo empezamos a considerar desde ahora. Gustavo. Sí, justamente mencionaste varios temas muy interesantes, como la meditación y ahora últimamente el amor. El amor, ese chip necesario en estas máquinas, ¿cómo se introduce en toda esta tecnología? Es una energía sumamente necesaria para que quizá eso genere algún tipo de empatía y no nos quieran eliminar. Exacto, por eso, dentro de lo que es la computación neuromórfica, se está estudiando la posibilidad de que estos seres sintéticos tengan la capacidad de oler, tengan la capacidad de sentir. Por eso estamos hablando de que la computación neuromórfica es, dice llanamente, el cerebro, pero artificial. Es la posibilidad de poder analizar en tiempo real, porque los algoritmos o la computación binaria o tradicional es una computación que no puede tener la capacidad de predecir, no tiene la capacidad de apasionarse, no tiene la capacidad de soñar. Son características que son netamente humanas, pero lo que hace a la humanidad per se humana es justamente las cuestiones que nosotros en este momento más que nunca tenemos que trabajar si queremos que el transhumanismo sea una ayuda que nos permita ser mejores seres humanos. Si vemos por un lado que hay gente que está satanizando el transhumanismo, diciendo que es una agenda del Banco Mundial y que nos van a venir a conquistar las máquinas y que esto es todo de la elite Illuminati y todas esas cosas, lo único que vamos a conseguir es estar asustados, y sabemos muy bien que cuando estamos asustados o estresados o preocupados,
nuestro cerebro tiene una capacidad que las amígdalas cerebrales se ensanchan, la parte prefrontal del cerebro se bloquea con mucho cortisol y glucomato, y que hacen justamente que nosotros no podamos analizar este contexto y empezar a reflexionar cómo potenciarnos. Es el mejor momento de la historia, creo que no hubo otro momento en la historia, donde tenemos a todo este avance, ¿sí?, de las tecnologías exponenciales, que según dice Ray Kurzweil con esta idea de la ley de los procesos acelerados, cuando se incrementa una tecnología, automáticamente las demás tecnologías crecen de forma exponencial, ¿no?, por esta ley de los procesos acelerados. Entonces, es el mejor momento en la humanidad para poder potenciarse desde uno, potenciarse desde la cuarentena que uno está teniendo, donde no puede salir, y potenciarse desde lo más profundo del ser, que es la idea del autoconocimiento. Porque si pensamos que la inteligencia es almacenar información o repetir información, eso ya las máquinas lo van a hacer 100.000 veces mejor que nosotros. ¿Qué es lo que nosotros vamos a poder pensar de aquí a los próximos 10 años para poder decir, seguimos siendo importantes como seres humanos y queremos utilizar a lo tecnológico para aumentarnos, pero desde un punto de vista ético y donde veamos que si nosotros no hacemos nada, van a seguir evolucionando en algunos países con implantes neuronales, con inteligencia artificial que les ayude a estudiar, como en el caso de China, que ya los chicos en China están con un sensor en la cabeza para personalizar su inteligencia. Entonces, todo esto lo vamos a ver. ¿Y qué nos vamos a quedar nosotros? Nos vamos a quedar desde un punto de vista donde lo que dice la religión es lo que vale, donde lo que me dice alguien que dice que esto es satánico, lo tengo que creer porque tiene X cantidad de suscriptores o porque salió en un programa de televisión. Entonces, eso es lo que preocupa. Y que no haya gente que de alguna forma invite a la reflexión de estos temas, que eso es lo que necesitamos. O sea, no es un momento para imponer ideologías, para generar miedo, es un momento para potenciar al ser humano, es un momento para la reflexión, es un momento para unirnos. Por eso es tan importante la unión de cerebros, que para mí la nueva globalización que se viene va a ser una globalización no de lo físico, sino de las inteligencias, y va a permitir esa nueva globalización de inteligencias gracias a la conectividad. La conectividad va a permitir de que una persona que está en la India pueda comunicarse con una persona que esté en Latinoamérica y fusionarse en esas dos inteligencias a través de la reflexión, de la compasión, del trabajo en equipo, y crear un nuevo mundo, una nueva industria, una nueva política, una nueva visión, que eso las máquinas van a tardar todavía unos años a llegar a ver como una realidad este mundo que estamos hablando hoy en día. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Yo tengo una pregunta, pero ¿alguien más? Por ahí, Aldo o Oscar. Yo quería hacer una más sumado a esto. A ver. Y en toda esta tecnología y fusión humano-tecnología, el alma, que pocamente la podemos comprender, ¿en dónde queda? ¿En qué lugar queda todo eso? Bueno, eso entra dentro de lo que es la ética, ¿no? Porque mientras nosotros vemos que hay mucha gente que pregona el tema de la inmortalidad, ¿no? Que vaticinan que vamos a llegar a la inmortalidad, que se van a vencer todas las enfermedades. De hecho, el proyecto Cálico de Google vaticina que en 20 años todas las enfermedades van a ser erradicadas, entonces pensar en una super longevidad va a ser posible. Pero hay muchas personas que dicen, yo no quiero vivir toda la vida, yo no quiero que me impongan el hecho de estar todo el tiempo joven y ver que mis seres queridos mueran y yo no morir, o inclusive no reencontrarme, si es que así lo creo, con mis seres queridos en otra dimensión. Entonces yo creo que tiene que haber una especie de ética para decir, bueno, los que quieran, manténganse en la Tierra, porque no hay una superpoblación. Sabemos muy bien de que ya desde el 2020 hay más personas de 65 años que de 5 años, y hay dos poblaciones concretamente que van a ser las más perjudicadas en el tema de la vejez. Una es Europa, que ya lo estamos viendo, donde el promedio son 45 años, y otra va a ser Latinoamérica. Y fíjense lo importante que significaría tener, por la crisis que va a haber en las pensiones, por la crisis de la falta de trabajo y de un trabajo calificado, que va a generar una crisis existencial en Latinoamérica si nosotros no encontramos una regulación para la superlongevidad, que es lo que se pretende como un ideal del transhumanismo, que se declare a la vejez una enfermedad. Ahora, la cuestión es, ¿cuán necesario es para el mundo o para Latinoamérica que se considere la vejez una enfermedad? Desde un punto de vista político, no podemos seguir teniendo viejos por un tema de que la realidad no generan ingreso a la sociedad,
además se enferman y los estados no tienen cómo pagarle los remedios, entonces, no, o sea, en este momento es una carga ser viejo. Entonces, no hay otra forma para encontrar una respuesta para esta gente que está envejeciendo y se está enfermando de Parkinson, de diabetes, problemas del corazón, y los estados no tienen respuesta y ni siquiera les están pagando una jubilación digna. Ahora, la preocupación es que hoy un jubilado en Latinoamérica es mantenido por 9 personas, ¿sí? Pero en el 2030, por este tema de la precarización del trabajo, por este tema también de un trabajo cada vez más automatizado, un jubilado va a ser mantenido por 3 trabajadores. Entonces, y fíjense, va a haber más personas de 65 años que de 5 años. Y no tenemos todos los países con una condición donde haya mayores jóvenes que personas de más de 65 años. Entonces, el problema de la vejez es un problema enorme, que en este momento nosotros no lo estamos viendo en este lado del mundo, y que si nosotros planteamos la idea de pensar en que se empiece a trabajar sobre fármacos que trabajen sobre el talómero, ¿no? que son las puntas de los cromosomas, que hace que si eso se alarga, la persona pueda rejuvenecer, pueda seguir siendo útil, se atrase el tema de lo que es la jubilación. O sea, porque ya hoy, sin tener leyes que sean futuristas o tecnológicas, nosotros estamos viendo que los países están estirando el tema de la jubilación, que la gente tarde más en jubilarse. ¿Pero por qué? Porque se están dando cuenta que no tienen cómo pagar las pensiones. Y está pasando en España. En España estamos viendo que el año pasado, antes de la pandemia, el gobierno español tuvo que recortar un 20% de su presupuesto para derivarlo a las pensiones, porque no había forma de pagar a los pensionados. O sea, entonces es un problema muy serio. Entonces hay que encontrarle una ética, una regulación a todo esto, y el alma es algo que los que valoren el tema de que podemos trascender a otras realidades y que podemos terminar esta realidad e irnos, que eso nos permita, y los que no, que sigan estando, que sigan siendo útiles para la sociedad, que no tengan que estar subsidiados, porque ese es un gran tema. Vamos hacia una precarización del trabajo donde vamos a encontrar muchas personas que no van a saber hacer nada porque no van a estar adecuados ni mental ni físicamente para esa realidad que no es transhumanista, sino que es un mundo cada vez más digital y artificial. Entonces, ¿qué va a pasar con esos millones de personas, en este lado del mundo sobre todo, que no están preparados para un futuro donde tienen que acoplarse con la tecnología y que la tecnología tiene que ser un accesorio? Y muchos ni siquiera saben que la tecnología no es solamente usar WhatsApp o ver Netflix o usar Facebook. No, la tecnología es saber sobre computación cuántica, saber sobre cómo funciona Machine Learning, cómo funciona el tema de la inteligencia artificial en el sistema de ventas, entre otras cosas. Entonces, hay muchísimos desafíos que necesitan ser tratados de forma seria, con regulaciones que partan desde lo privado y después pasen a lo público, porque no pretendamos que los gobiernos, con todos los líos que tienen en este lado del mundo, empiecen a pensar en estos temas porque ya están tapados de problemas con el coronavirus, con la falta de educación, la falta de posibilidad de igualdad laboral y todo, de hablarle de estos temas. Va a tener que surgir desde el sector privado y desde las familias, impulsen a que la gente que está arriba nuestro diga, perfecto, entonces hagamos una legislación de todo esto, humanicemos a la humanidad, démosle una ética a la tecnología, utilicemos a la tecnología para potenciarnos y veamos de que si no hacemos algo, vamos a estar peor, no que África, peor que las hormigas en 20 años. Y eso es muy preocupante. ¿Y por qué digo esto? En este momento, desde México hasta Argentina, únicamente el 0,15% de la población tiene un título en tecnología. Todos los graduados desde México hasta Argentina que tienen títulos en tecnología, en este momento podríamos decir que son 100.000 por año. No es nada. Y encima estamos viendo que lo que invierten los gobiernos en Latinoamérica en innovación, en investigación y en desarrollo es nulo. Entonces, es muy preocupante lo que se viene. Entonces, yo creo que el tema del alma, como todos los temas que están relacionados a la integridad física o a la evolución del ser humano, tienen que ser tratados y regulados. De lo contrario, va a ser un desorden donde vamos a pelearnos todos con todos, no va a haber ética, vamos a tener más odio con el que piensa diferente. Y ese es un problema, porque hoy las redes sociales nos están como encasillando que si yo no pienso igual a ti, entonces eres enemigo. No nos podemos sentar a dialogar. Y me disgusta ver comentarios en mi feed diario que no sean acorde a lo que a mí me gusta. Entonces los algoritmos saben de que a mí me gusta lo que me gusta, entonces todo el tiempo me alimentan de más. Entonces cuando salgo de esa burbuja, todo no me gusta, esto es feo, entonces vuelvo a mi burbuja. Y las empresas que venden toda la publicidad a través de Facebook y de Instagram y todo, nos siguen vendiendo lo que nos gusta. Somos felices en el mundo digamos, de la felicidad, pero en el fondo es una mentira.
A veces, ahora te dejo, Aldo, ahí vi que levantaste la mano, ahora te dejo. Hay veces que los algoritmos de YouTube o Facebook se equivocan y te sacan sin querer de la burbuja y dices, ¿cómo esto no lo vi en toda mi vida? ¿Viste que no te pasó eso? Bueno, Sí. yo voy a meter un bocadito y después lo dejo a Aldo. Vos sabés que yo he programado cosas y ver las cosas funcionar, equipos automáticos, ¿no? Y verlo funcionar acorde a tu programación te da una perspectiva interesante, ¿viste? Entonces, eso me dio la perspectiva a mí y es arriesgado lo que voy a decir, y te lo pregunto a vos, es una creencia mía, una cuestión filosófica, pero me parece que nosotros estamos programados, por ejemplo, con obsolescencia programada, esta cuestión de los Así telómeros, es. o que estamos programados para la presbicia, estamos programados para entrar a una menopausia, estamos programados para todo. Y si bueno, dijiste así es, o sea que me lo estás confirmando. ¿Quién nos programó? Nos programó la cultura, nos programó la familia, la religión, o sea, la nacionalidad. Ya estamos programados desde que nacemos. De hecho, nosotros somos todos inteligentes hasta los 7 años. Todos somos superdotados. Y tenemos una de las inteligencias que menciona Gardner, ¿no? Tenemos una inteligencia en particular que es la que nos destacaría si nosotros la potenciáramos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué somos todos muy inteligentes antes de los 7 años? Porque estamos en un estado mental de aprendizaje constante, sin cuestionarnos absolutamente nada y absorbiendo absolutamente todo. Entonces, si nuestro entorno es un entorno nocivo, es un entorno donde nos manejan con estructuras, nos dicen de qué cuadro de fútbol hay que ser, de qué nacionalidad hay que ser, cómo me llamo, qué nacionalidad tengo, cuál es mi capital económico como familia, o sea, me estructuran de manera tal que cuando paso los 7 años, automáticamente mi vida es un piloto automático. Y a partir de ese piloto automático empiezo a crear experiencias en base a ese piloto automático que me reafirman mucho más ese piloto automático que yo tengo, que hacen que mi realidad sea esa realidad y que no salga de esa realidad. Ahora, cuando uno hace eureka, cuando viaja y empieza a comparar, empieza a discernir, si es que lo hace, cuando se topa con gente muy diferente en la manera de pensar, en la manera de actuar, en la manera de discernir la realidad. Entonces, si empieza a analizar, ahí se está dando cuenta esa persona que es programable y que fue programada. Y a partir de ahí puede hacer ese cambio y que según muchos dicen que se puede uno desprogramar después de X cantidad de tiempo, algunos dicen que puede ser a partir de los 21 días, otros 66 días, pero la cuestión es que nosotros podemos desprogramar patrones de conducta o cosas que están grabadas en el subconsciente que nos limitan ante un mundo donde no va a haber limitaciones, porque cuando lleguemos a poder fusionar esta inteligencia artificial y la computación cuántica, nosotros vamos a poderle dar origen a una extensión de la realidad que la vamos a poder vivir. Si vamos a poder pensar de que con el 6G se va a permitir la vida en mundos virtuales, donde vamos a poder abrazar a alguien que está en otro país y sentir ese abrazo, vamos a poder tener una novia o un novio en un mundo virtual y sentir sus besos, o sea, todo eso lo vamos a poder experimentar y vivir como tal, y elegir si deseamos vivir en esta realidad o vivir en un mundo virtual. Cuando lleguemos a ese punto, ahí nosotros vamos a poder realmente saber que si hicimos bien todo proyecto previo, que es ir pensando sobre el pensamiento, ir viendo por qué pienso lo que pienso, si aprendo algo, por qué lo aprendo, de dónde viene mi forma de pensar, o sea, si realmente tengo libertad de pensamiento o no estoy sesgado, como decía hace poco Facundo Manes, que cuando nosotros hablamos sobre algo, utilizamos nuestro estado emocional porque tenemos algo que se llama razonamiento motivado. ¿Sí? Y este razonamiento motivado significa que si alguien, por ejemplo, es partidario de un partido político y escucha de ese partido político que están hablando mal, automáticamente lo defiende, sin analizar, sin cuestionar nada, porque está automatizado de esa manera. Entonces, el riesgo que tenemos ahora no es ver si el transhumanismo es algo bueno o malo. El riesgo que tenemos es ver que las máquinas se están cada vez pareciendo más a nosotros y nosotros nos estamos pareciendo cada vez más a las máquinas. Ok, Aldo, activa tu micrófono y adelante con tu pregunta o reflexión. Sí, doctor, mucho gusto. Yo simplemente algo muy simple. Existen los hackers.
Y los hackers se la pasan haciendo daño permanentemente. El hacker trabaja de hacker porque la mentalidad de esa persona es la de hacer daño. Ahora, ¿qué pasa si a ese hacker se le coloca un chip como el que usted dice y le da superinteligencia y sigue siendo hacker? Buena pregunta. Bueno, ahí está el tema justamente de los peligros que nos enfrentamos, porque nosotros hoy estamos viendo no solamente esta cuestión de los hackers, sino también la posibilidad de trabajar en la biotecnología para crear nuevos virus, nuevas bacterias y crear guerras biotecnológicas. Porque ya aquel que piensa que va a haber una tercera guerra mundial, donde se van a mandar armamentos y se van a mandar ejércitos de humanos, eso es algo del pasado. Si va a haber guerras, no van a ser guerras donde haya que mover grandes cantidades de armamento o de personas. Simplemente drones, o inclusive esos drones van a ser de tamaño de hormigas o de cucarachas, que se les va a poner una camarita, y con una persona que esté, por ejemplo, que esto se está estudiando en DARPA, en la Agencia de Inteligencia Artificial de Estados Unidos, o sea, que puedan manejar a través del cerebro un dron cucaracha, que tenga una cámara y que tenga algún tipo de veneno que pueda ser depositado en la comida de una persona que esté a millones de kilómetros, y esa cucaracha va a ser teledirigida con una persona que está en Estados Unidos, que está viendo a través de los ojos de la cucaracha. Entonces, la cantidad de desafíos que vienen eventualmente con relación a la evolución de la tecnología, que no está teniendo una regulación y que los gobiernos no piensan en potenciar a la ciudad, por lo menos desde este lado del mundo, no piensan en que hay que hablar de tecnología y de ciencia, porque necesitamos que los jóvenes se preparen a ese futuro que puede ser apocalíptico o que puede ser muy lindo. Pero que si vemos desde la realidad donde hoy estamos parados, donde vemos 40 millones de personas que están aisladas por el COVID porque no tienen acceso a Internet, esos 40 millones de personas yo diría que van a ser 40 millones de hormigas en 20 años que van a ser susceptibles a que les hagan cualquier cosa y que los puedan destruir simplemente con una frecuencia que se puede mandar a través de un satélite a un determinado lugar y le destruye la cabeza a las personas que estén. O sea, ¿eso va a ser posible? Sí, va a ser posible. ¿No necesito un chip? No, no necesito ningún chip. Porque hoy sabemos que en China hay tecnologías, ¿no?, que se hablan de la policía del pensamiento, como decía Orwell, que existe y que hace que, por ejemplo, esté habiendo denuncias en China de personas que escuchan voces en su cabeza y que en realidad esas voces no son personas locas, que les dicen, usted tiene que votar por el partido del CCP, o sea, y en definitiva, ese mismo riesgo, como tantos riesgos que van a haber, si no están regulados o amparados o de alguna forma estudiados, nos vamos a encontrar con un sinfín de riesgos que no van a tener ningún tipo de control. Y lo problemático es que desde este lado del mundo estamos muy vulnerables para cualquier cosa, inclusive los políticos. Porque si hoy, por ejemplo, en una época donde tenemos la impresión 3D y tenemos la posibilidad de hacer armas a través de la impresión 3D, supongámonos que estamos en una reunión presidencial con todos los presidentes latinoamericanos, donde tienen que pasar todas las personas que van a ir a esa conferencia por escáneres, donde si alguno tiene una pistola lo van a detener. Ahora, como estamos en una era donde el comercio va a ser un comercio de información y no de materias primas, vamos a darnos cuenta de que un presidente puede estar en peligro de que lo maten, porque puede estar hablando tranquilamente en una sala con 20 personas, entra un periodista que tiene una credencial falsa, con una pistola de plástico que no va a ser detectada en ese escáner, va a sacar silenciosamente, mientras está sentado por el medio del piloto, la pistola le va a disparar directamente en la sien del político que esté hablando y se terminó el político. Entonces, ese es un escenario. ¿Y cómo podemos pensar de que eso es un escenario posible, inclusive en Latinoamérica, donde no se están desarrollando armas de plástico? Porque podemos, a través de la dark web, sí, que es donde se manejan todo el tema de narcotráfico, donde se maneja el tema de la prostitución infantil, donde están cosas muy turbias, se pueden comunicar dos personas. Una que venda armamento a través de impresión 3D, que le venda la fórmula a ese latinoamericano que quiere asesinar a su presidente, y automáticamente esa persona imprima esa pistola y salga a la manifestación o vaya a esa reunión y haga un acto o un atentado que no pudo ser controlado ni siquiera por la inteligencia de ese país. Así es. O sea, que vemos un montón de desafíos. Es más, le diría una cosa, yo tengo 71 años. Tengo 71 años y he trabajado en varias empresas.
Lo mío es muy simple, no la verdad. He trabajado en empresas de alarma y de telefonía. Y en cada una de esas empresas existe una división para evitar las trampas que le hace la gente, los mismos técnicos a los cuales se les ha enseñado. O sea, por ejemplo, el que roba un banco tiene alarmas conectadas del banco. Y las alarmas no se pueden desconectar si no se conoce el funcionamiento. El funcionamiento lo conoce el técnico que fue entrenado para esa alarma. Así es. Y ese técnico lo que hace es pasarle la información a un sinvergüenza para que con esa información vaya y robe el banco. ¿Se da cuenta? Y hace 71 años que lo vengo viendo. Así que no creo que vaya a cambiar de ahora en adelante, que la gente diga, no, ya está, ahora nunca más voy a hacer mal. No. Me parece que el chip tendría que, si se lo colocan en la cabeza de una persona, le tendría que evitar justamente eso, evitar hacerle el mal a la gente. Sí, lo que pasa es que creo que esos chips no van a tener la capacidad de bloquear lo que es malo. Te van a dar el libre albedrío a la persona que lo utilice para poder potenciarse en lo malo o en lo bueno. Estamos hablando de libre albedrío, en definitiva, que es algo que se debe mantener a toda costa. Y es algo que yo creo que está muy bien el enfoque que vos le das, Cris, en cuanto que es algo que inevitablemente se viene y hay que afrontar, no demonizando, porque se viene. Si no lo enfrentamos, nos pasa por arriba y nos pasa por arriba mal, ¿no es cierto? Sí. Vos fíjate una cuestión, yo creo que dentro de lo que es el transhumanismo también se puede englobar lo que es edición o manipulación genética, ¿no es cierto? Así es. Sí, eso tiene que ver con el método CRISPR-Cas9, o sea que es un Sí, método... el copiar y Es un pegar. método que es como una tijera, ¿no? Que prácticamente actúa sobre el ADN, donde hace que justamente se pueda seleccionar los genes, el color de ojo del chico, la inteligencia, la actitud. Ahora, eso es algo que lo están haciendo. Sí, el tema está en la falta de regulación de estos temas desde este lado del mundo, porque siempre va a haber ese grupo de personas que se denominan bioéticos, que dicen que es algo que no se tiene que aplicar, que en algunos casos. Entonces yo digo, si nosotros no regulamos este tema en Latinoamérica, realmente para toda la población, el que lo quiere usar, que lo use, porque es para el mejoramiento del ser humano, vamos a encontrarnos en un escenario muy preocupante en los próximos 20 a 30 años, donde vamos a ver que países como China, Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, van a tener el método CRISPR en sus clínicas y que le van a dar la posibilidad, como lo dijo hace poco un ministro de Reino Unido, que todos los británicos que nazcan con el ADN perfecto. No queremos gente enferma con desperfectos genéticos en su ADN. Entonces lo quieren imponer como una ley, que todos los británicos nazcan hermosos, inteligentes, sanos. Entonces yo digo, vamos hacia una selección ya no natural, sino artificial, que si nosotros pensamos de que hay que seguir con esta cuestión de vayamos al libre albedrío, vamos a estar en una desigualdad no solamente económica, sino biológica. Y ahí es donde nosotros tenemos que de alguna manera pensar cómo traemos estos temas a científicos que hablen con los gobiernos y les digan, señores, tenemos que empezar a trabajar sobre esto porque ya no vamos a pensar en una cuestión de, uy, no, pero esto es ético, no es ético. Lo van a hacer igual estos países que están trabajando con el método CRISPR-Cas9, que ya pueden trabajar sobre la posibilidad de crear un ser humano que sea perfecto desde el punto de vista del ADN, que no tenga ningún tipo de imperfecto. O sea, la cuestión es que, por ejemplo, el año pasado con el chino que hizo el método CRISPR en China y lo publicó con estas dos chicas que les evitó que se puedan contraer el SIDA, desde ya lo metieron preso, todo, pero ¿por qué? Porque hizo público algo que el gobierno chino no quería que se haga público, que es justamente toda la modificación genética que se está trabajando en China con los chinos para potenciar su inteligencia. Ellos se están dando cuenta que hoy, con esta posibilidad que tienen de que los chicos en China estudien con un sensor para personalizar su inteligencia, si se genera esa modificación genética desde el útero de la madre, en 30 años China va a tener superdotados, y no por tener un chip en la cabeza, sino porque desde que estén en el útero de la madre van a ser súper inteligentes. Y ya lo son, porque si hoy podríamos analizar, según digamos, el estudio PISA que se hace anualmente con relación al grado de inteligencia de los países,
El 20% de los chinos peor calificados en toda China tienen el mismo coeficiente intelectual que los 20 más calificados en todo Brasil. Y eso sin modificación genética, eso sin digamos, un sensor para personalizar la inteligencia. Entonces, todo esto lo estamos viendo en el 2020. Metámosle 10 años más a todo esto, donde ya estamos viendo que las escuelas en China están trabajando con la inteligencia artificial para ver cuándo el chico presta atención, no presta atención, si le gusta la música, entonces potenciamos más en la música o más en la creatividad. Entonces vamos hacia una desigualdad no solamente económica, sino biológica, y eso es lo que realmente preocupa desde el lugar donde uno está en Latinoamérica, ¿no? Cris, a ver si es cierto esto. Tengo entendido que hay una ley en Estados Unidos que dice que la naturaleza no se puede patentar. Sí. Sin embargo, están patentando los genes. Sí. O sea que ya estamos viendo un mal uso de ese poder que tienen de aislar los genes y empezar a patentarlos, o patentar un virus, por ejemplo. Sí, sí, sí. O sea que, por eso es muy preocupante ver, y digo preocupante porque si no hay una legislación, estamos a la merced de cualquier cosa que pueda pasar y vamos a estar muy vulnerables porque primero no tenemos el conocimiento sobre muchos temas, segundo, no estamos regulando estos temas, y tercero, no se hace nada. Y lo que vemos, por ejemplo, que ya en Estados Unidos hay chicos de 13 a 14 años o 16 años que están comprando kits para modificarse genéticamente. Hay un documental en Netflix que lo pueden ver, donde a través de una compra yo puedo modificar el ADN de un gato y lo puedo hacer fosforescente a la noche a ese gato porque le modifiqué el gen. Y como puedo hacer eso con un gato, de hacerlo fosforescente en la noche, puedo crear enfermedades nuevas, puedo generar algo que no sabemos en qué manos puede caer. Y ese es el gran riesgo que hay. O sea, por eso es importantísimo encontrarle una ética, no una prohibición al mejoramiento humano, sí una cuestión de una regulación que hace per se que si hoy, por ejemplo, una persona está diciendo que esto es necesario y viene otra y te dice que no, pero esa persona que dice que es necesario es porque tiene en la familia una persona que es paralítica. Bueno, desde ya nosotros tenemos que hacer algo con esa persona que tiene un familiar paralítico, que quiere que su familiar pueda levantarse y cumplir una vida digna como la merece. Y si la tecnología le puede dar una oportunidad a esa persona, porque le puede poner un implante para que pueda volver a caminar y pueda volver a hablar, hagámoslo. Ahora, ¿a quién vamos a darle los chips? Si va a ser el que tiene el dinero o no, porque sabemos que todos los implantes, tanto en China como el Brain Talker, como el Neuralink en Estados Unidos, en principio van a ser personas que tengan un nivel económico importantísimo. Entonces, en esas manos va a caer primero la aumentación del cerebro humano, y esa es la preocupación. ¿Cuáles van a ser sus intereses? ¿Qué es lo que van a querer con lo que hagan, con ese potencial de inteligencia que tengan? Porque ya pensar de que los millonarios del futuro van a ser personas que van a querer posesiones físicas, van a querer mansiones, van a querer mujeres y todo eso, eso era algo del pasado. La nueva riqueza va a ser una riqueza de aumentarse corporalmente con extremidades nuevas o reemplazarse extremidades, de descubrir otros planetas, de hacer cosas que en definitiva podían hacer los magos. Pero los magos nos engañaban. La diferencia es que estos magos van a hacer la magia como una realidad. Y ese es el gran tema. ¿Una pregunta? Sí, Janet. Por ejemplo, con los países comparados con la región de México, Argentina, diría yo, si no modificamos el chip mental realmente y aceptamos las nuevas tecnologías, vamos a quedar demasiado atrasados en comparación, digamos, a un país que ya tiene tú me habías comentado el país que BRIC se llama, que ya tienen un ser humano computarizado y todo. Arabia Saudita está construyendo una ciudad que se llama Neón. Y esta ciudad en Arabia Saudita que se llama Neón es una ciudad que no está pensada para los seres humanos, está pensada para los seres sintéticos. Y estos seres sintéticos, podríamos ver que el primer ser sintético que no tiene conciencia, pero que es un prototipo de lo que va a ser un ser sintético, que es la robot Sofía, se le dio la nacionalidad saudí. Entonces, al darle la nacionalidad saudí, lo que va a permitir es que Sofía sea el primer humanoide de Arabia Saudita, como ejemplo de los humanoides que van a venir después, que sí van a ser humanoides, que van a tener ya no una programación por el tema de lo que es lo artificial, sino que van a pensar como nosotros.
con la posibilidad inclusive de poder aprender a una velocidad que nosotros pudiésemos lograr esa velocidad de aprendizaje como las máquinas, porque tenemos lo que llaman neuronas espejo, que nos permite aprender en virtud de la experiencia y de lo que veo, ¿no? O sea, nosotros, si vemos algo, lo automatizamos de forma automática porque tenemos esa capacidad. Eso es lo que hace que el cerebro sea plástico, que pueda aprender. Y esas neuronas espejo pueden hacer cosas increíbles, pero ¿cómo potenciamos esas neuronas espejo cuando estamos todo el tiempo en un estado de queja, en un estado de programación y en un estado donde prácticamente somos autómatas de nuestro pasado? Cris, pero ¿cómo nos podemos permitir generar estos androides, digamos, y tal como decís vos, que piensen como nosotros? ¿Cómo nos podemos ni siquiera dar ese lujo, pues no es un lujo, dar un paso a lo que sería dar rienda suelta a la inteligencia artificial? Sí, o sea, por eso es importante, antes de que ese escenario sea un escenario, digamos, real, pongamos una ética para que las máquinas, ya no por las leyes de Asimov, porque creo que las leyes de Asimov quedaron obsoletas con todo lo que se viene. Porque si ese robot, según la ley de Asimov, que se decía que no debía dañar a un ser humano, ese robot dice, si ese humano que es inferior a mí en inteligencia y en capacidad, ¿por qué lo tengo que respetar? Que él me respete a mí. O sea, si llega a ese nivel de análisis y a ese nivel donde prácticamente desde un inicio la palabra robot es esclavo o trabajador, ¿sí? Entonces ya el concepto que ese ser sintético va a tener cuando se le diga que no es un humano, sino que es un ser sintético, corre el riesgo de decir, yo no soy menos que ustedes que son humanos, yo tengo más derechos porque soy más inteligente, porque soy más fuerte, porque soy esto, soy lo otro. Entonces, ustedes a mí me tienen que cumplir con lo que yo diga, no al revés. Por eso es importante, como lo que está haciendo Japón, por ejemplo, o Corea del Sur, que están pensando sobre una legislación de los robots y una legislación de la inteligencia artificial. Pero de este lado del mundo no estamos haciendo absolutamente nada. Ok. Cris, para no abusar no sé si otros tienen más preguntas, no abusar de usted, doctor, de los 3 postulados que nos dice el transhumanismo, ¿cuál usted considera que es más aceptable para la sociedad o más importante? Yo creo que, sí, yo creo que en realidad, si tuviese que elegir de los 3, el bienestar, la inteligencia y la salud, yo creo que la salud es en este momento muy fundamental. ¿Por qué? Porque estamos no solamente viendo esta falencia de especialistas en tecnología, sino que nuestras poblaciones están envejeciendo a un ritmo acelerado, está habiendo pocos nacimientos y el sistema de pensiones tarde o temprano va a colapsar. Primero porque vamos a ver una automatización de los empleos y una cuestión que hace que si no se crean nuevos empleos, porque no hay un hub de innovación en la región, porque no hay herramientas que permitan que se creen nuevas startups, porque falta tecnología, o falta conectividad, o falta conocimiento, o falta financiamiento, vamos hacia la necesidad de que las personas sean más longevas, hacia la necesidad de que las personas sean más longevas y que puedan trabajar más tiempo para poder ser más útiles para la sociedad y tratar de tener un equilibrio en la sociedad, que es lo que yo veo, que es lo que necesitamos, porque de lo contrario vamos a un continente desde México para abajo, donde vamos a estar repleto de gente de más de 65 años que no va a entender nada de qué es este futuro que se está viniendo. No vamos a tener especialistas para desarrollar esa nueva industria que hablan de industria 4.0 y que ya estamos inmersos en la industria 5.0, que va a tener lugar en todo lo que va a ser la economía fuerte que se va a dar desde el 2025 en la Luna, sobre todo con la industria pesada que se va a desarrollar en la Luna, y con una educación que prácticamente es la misma que nosotros veíamos en la mayoría de casos que se ve en Latinoamérica, salvando algunas, digamos, distancias, donde por ahí en Costa Rica se está trabajando más con la digitalización con los chicos, en Uruguay igual, con el Plan Ceibal, digamos, también tenemos en Chile con el hub de innovación que hay en Santiago de Chile, pero en términos generales, la educación es la misma que veíamos con el origen de la educación prusiana. Una persona adelante que le dice, esto es lo que ustedes tienen que aprender, y los alumnos repetir. Y esa misma educación se está repitiendo en los colegios, los institutos, las universidades, pero con una excepción, que antes nosotros no veíamos cómo se aceleraba o se duplicaba el conocimiento, porque en 1970 el conocimiento se duplicaba cada 32 años,
El año pasado el conocimiento de todo el campo del conocimiento se duplicaba al año. Ahora estamos diciendo que en el 2020 el conocimiento se está duplicando cada 3 meses. Y algunos dicen que es cada 72 horas, que es peor todavía. Pero supongamos que se duplica cada 3 meses o 72 horas, como están estas dos teorías. El sistema educativo como tal es un sistema que para darte una especialización te dice que tienes que estar 1 año o 2 años. Entonces yo no puedo pensar de que hay especialistas en Latinoamérica si veo cómo la curva exponencial del conocimiento se está duplicando con el paso del tiempo, cada vez más rápido. Veo que los científicos que se hacen llamar científicos o especialistas tienen una maestría de 2 o 3 años, que cuando terminen de estudiar esa maestría van a tener conocimiento que es obsoleto. Entonces yo creo que necesitamos sí o sí trabajar sobre todo lo que hace a la salud y luego pensar con salud cómo potenciar la inteligencia, porque ese es el segundo paso. Y luego de que potenciamos la salud y potenciamos la inteligencia, podemos pensar en un bienestar, que ese sería la tercera parte que vendría a completar el núcleo de una super sociedad, ¿no? Donde esté la super longevidad, la super inteligencia y el super bienestar. Ok, Luciano, usted considera unas 2 preguntas, no sé, Cristian, ¿cómo estás de tiempo? O sea, 2 preguntas más, sí, sin problema. ¿Otras preguntitas? Sí, 2 preguntas más, vamos. Sí, 2 preguntas, Luciano. Gustavo. Bueno, Cris, con todo esto que estuvimos escuchando y que expusiste, la verdad que muy, muy interesante todo. La sociedad, ¿qué cambios de estructura tienen que producirse para que toda esta tecnología, toda esta sabiduría, lo podamos de alguna manera absorber? Yo tengo una idea desde hace unos cuantos años, año 2013, que yo estoy luchando con el tema de la disminución de la jornada laboral en Latinoamérica, a lo cual, disminuyéndola justamente utilizando toda la tecnología del progreso que nos ha acelerado absolutamente todo, eso permite de alguna manera tener ese tiempo para poder absorber toda esta sabiduría y toda esta necesidad diaria de conocimiento, y eso haría que de alguna manera a futuro no sea necesaria la jubilación, porque de golpe el trabajo aplicado a 4 horas diarias lo puede seguir desarrollando una persona de 70, 75, claro. Hasta sería saludable que lo pueda seguir haciendo. ¿Cómo ves un cambio de estructura a ese nivel para acompañar esto que vos decís? Yo creo que el primer paso o la primera transformación que se tiene que ver en la sociedad es la parte de cómo las familias están tratando el tema del futuro, que prácticamente no se habla, ¿no? O sea, como que el futuro en Latinoamérica es ver qué pasa a fin de año. Y en realidad que nuestra idiosincrasia siempre fue esa, ver como que hay que ver cómo sobrevivimos para mañana. Y hay países como Japón o Corea del Sur o la India que piensan en 20, 30, 40 años y también tienen problemas. O sea, no es que esos lugares sean la panacea, ¿no? En Japón, mientras se debate de estar construyendo un elevador que vaya hasta la luna, están teniendo un terrible problema con los suicidios y con la falta de gente joven, ¿no? Que es un gran problema. Japón está a punto de extinguirse si no hace algo, que ese es el plan que tienen con Sociedad 5.0, no lograr que toda la sociedad se termine convirtiendo en cyborg, porque de lo contrario es un país que está cerrado a la inmigración y es un país que no tiene la capacidad para poder reinventarse con una estructura abierta. O sea, son muy rígidos los japoneses. Y la realidad es que lo que podemos aprender de esas culturas es en la visión que tienen con relación al futuro, que nosotros no es cuestión de decir hay que estudiar tecnología, no, tenemos que analizar lo que está pasando y estudiar tecnología va a servir para poderle dar un análisis concreto y con conocimiento a ese análisis, o sea, porque de nada sirve analizar el contexto y no saber de qué se trata todas las tecnologías que están viniendo, o cuáles son sus funciones o para qué sirven, y ser un opinólogo. Y en Latinoamérica todos opinamos de todo, pero no sabemos nada. Entonces, hoy en día podríamos decir que podemos convertirnos en opinólogos, porque las redes sociales o inclusive esta posibilidad de poder llegar a lugares inhóspitos gracias a la conectividad,
si logramos justamente perfeccionalizar esta cuestión de lo que es el conocimiento en todos estos temas y analizarlos, y ahí sí transmitirlos. Pero desde un sesgo mental, por una estructura que ya tenemos, si lo analizamos con ese sesgo, es muy difícil que podamos darle primero un ordenamiento y segundo un análisis sin tener ningún sesgo emocional, cultural, ético o religioso, porque siempre le vamos a poner algo desde lo que nosotros pensamos. Tenemos que olvidar nuestra estructura mental para decir, ¿qué es esto? O sea, como si no supiéramos nada de la vida y nos ponen una información adelante. Ahora, si me ponen esa información adelante y tengo ya mi capacidad craneana según lo que pienso, que es bueno, que es malo, evidentemente no voy a poder estar a la altura del futuro que se viene, que es un futuro sin formas, sin estructuras, sin ideologías, con igualdad, ¿no? Y esto cuando digo de igualdad no es que sea socialista, no soy ni socialista ni capitalista, porque esas dos teorías son dos teorías que tienen 200 años y que hoy podemos decir que es algo que está obsoleto. Ni el capitalismo ni el socialismo pueden estar a la altura de lo que es la biotecnología, la nanotecnología, porque no tienen ni idea. Entonces, sí podría servir desde un concepto de que un proceso económico servía en esa época, pero si hoy vemos cómo avanza la automatización, cómo avanza la robótica, cómo avanzan todas estas tecnologías, y que el combustible va a ser el 5G, que le va a dar vida a un motor impresionante que va a ser esa fusión de todas estas tecnologías, vamos hacia una realidad donde vamos a estar peor de lo que estamos ahora. Entonces, la solución está trabajar desde las familias, lograr que en el sector público vean que las familias están hablando, lograr que este tipo de conversaciones lleguen a la mayor cantidad de personas, porque es necesario que se debata, es necesario empezar a reflexionar y olvidarnos de lo que yo creo cuando escucho a alguien. O sea, si yo escucho a alguien que está diciendo de transhumanismo y pienso que esto es diabólico, ya me cierro y lo insulto. No creer lo que uno está diciendo, sí analizarlo, ver qué le puede sacar y no quedarse con lo que uno está diciendo, porque lo interesante de esta realidad que hoy estamos viendo es que nadie tiene la razón, porque todo va a ser líquido, y al tener una liquidez en todo, tenemos que empezar a encontrar qué cosas no van a ser tan líquidas, porque el conocimiento, la palabra, todo va a ser líquido. Si nos vamos a comunicar telepáticamente de cerebro a cerebro, porque no va a estar el celular, sino que nos vamos a comunicar de aquí a los próximos 15 años, como dice Elon Musk, va a ser toda una comunicación telepática, o como lo que dice Peter Diamandis, que vamos a una conexión de internet cerebro a cerebro que va a permitir una metainteligencia, donde todos los cerebros estén conectados y que se puedan fusionar a través de la telepatía. Bueno, todo eso que parece ciencia ficción, si nosotros no empezamos desde la base, desde qué es inteligencia artificial, qué es la singularidad tecnológica, qué es transhumanismo, pero sin sesgos, desde el lugar de decir, quiero ver cómo analizo esto. Si no encontramos eso, estamos perdidos. Cristian, y para encontrarnos, en vez de pensar primero qué es el transhumanismo, nos ponemos a ser un poco más humanos hoy. Y a partir de, porque yo lo que noto es, vos hablás del futuro que se viene, es un hecho, la guerra entre la inteligencia artificial y la otra, pero a ver, y si paramos un poquito la pelota y miramos la brújula y decimos, che, pero no estamos yendo al norte, estaba mal. Lo que pasa que sí, es verdad, lo que pasa que si nosotros, mientras intentamos lograr eso, vemos que las corporaciones tecnológicas cada vez toman más peso, según por ejemplo lo que vaticina Standard & Poor's, estamos viendo que solamente las primeras 20 corporaciones que están en la lista de las 500 empresas más importantes del mundo tienen decisiones que permiten que los gobiernos puedan cambiar de decisión acorde a los intereses de estas instituciones o corporaciones. Y si nosotros analizamos en términos contextuales, o sea, hoy vemos que Google, que Alphabet, que Amazon, que Facebook, que Alibaba, que son multinacionales tecnológicas, están tomando un peso cada vez más grande en todos estos temas, lo humano va a quedar rezagado en el sentido de que no tenemos tanto tiempo para pensar en activar todas esas cosas, porque la realidad es que sí sería lo ideal, pero en un mundo donde nosotros no viéramos que, por ejemplo, lo que dice Standard & Poor's de que hay corporaciones más ricas que países, o sea, estamos hablando de que Apple tiene un PIB más elevado que Argentina inclusive, y estamos hablando de una corporación, o sea, todo eso que hacen las corporaciones, corporaciones con mucho peso ideológico y con mucho peso de conocimiento en las aplicaciones de estas tecnologías, lo complicado va a ser en 10, 15 años
cuando veamos cómo esto se va a ver exponencializado a un punto donde vamos a haber llegado a ver esta realidad, y sí, eso sería lo ideal, pero no nos da el tiempo porque nosotros no estamos teniendo la voz para poder tomar las decisiones sociales que se necesitan tener, porque estamos rodeados de corporaciones con proyectos, con ideales, con cosas que sí o sí las tenemos que rápidamente automatizar de forma interior y ver de qué forma le damos una ética a todo esto. Lo ideal sería así, sentarnos todos en una plaza y empezar a abrazarnos y ver cómo podemos ser mejores humanos. Pero lamentablemente estamos viendo que digamos, las corporaciones, hoy, por ejemplo, una corporación que yo siempre menciono, que por ejemplo, puede o tiene la capacidad de sentarse con un presidente, es Google, por ejemplo. ¿Sí? Y de hecho, en Dinamarca han nombrado un embajador tecnológico para que se junte con los presidentes de estas corporaciones, porque se han dado cuenta que el presidente en Dinamarca no tiene la capacidad para poder hablar de temas tecnológicos, tiene que haber un embajador que hable de estos temas. O en Emiratos Árabes, que acaban de abrir un ministerio de inteligencia artificial, porque se han dado cuenta que las autoridades como tal no tienen la capacidad para poderle dar una ética o ver cómo avanzar con todo esto. Entonces, estamos viendo que si se está creando una política de Estado para tener un mayor control de las corporaciones, es justamente porque están avanzando a un paso mucho más avanzado de lo que sería que nosotros nos pongamos a hablar. Muy bueno, muy bueno. Bueno, muchachos, se quedaron mudos. ¿Qué pasó? No, yo podría hablar 2 horas más con Cris. Sí, terrible. Hay mucho para... una última pregunta para terminar, un poco así fuera de libreto. Hablaste de cosas que parecen ciencia ficción porque la ciencia ficción lo está mostrando, pero la realidad o sea, la ciencia ficción te está convirtiendo en realidad, lo que estamos viendo. Yes. Y hablando de todo esto, de la ciencia ficción, si tuviese que recomendar una película, una serie, ¿qué recomendarías para ver? Uy, esa es una buena pregunta. Bueno, soy amante de la ciencia ficción y creo que la película que más, la que más me ha tocado es la de Matt Damon, Elysium. Es reciente esa película, la que lleva un arnés en la espalda. Esa misma, sí. Esa Bueno, misma. la voy a ver de vuelta, la vi varias veces, pero siempre uno le encuentra una vuelta de tuerca. ¿Y serie? ¿Qué serie te gusta o te ha gustado? Bueno, yo creo que pondría en los colegios Black Mirror como una serie que sea instructivo, educativo, ¿no? Porque todos los escenarios que vemos en Black Mirror los vamos a terminar viendo. Ya los tenemos. Ya. Sí, y el último capítulo que yo vi, esa noche no pude dormir, fue el capítulo de 2 hombres que se conectaban en una realidad virtual y tenían relaciones entre sí, pero en el fondo no eran gays. Es increíble cuando se... Bueno, otro momento comentamos esa escena. Así bueno, sí, porque si no yo les hago el chiste que pensé en hacerles cuando hablaba de Japón. Y yo le iba a decir que cualquier cosa, que pobre los muchachos de Japón, que le pregunten acá a los argentinos, que los políticos de acá la tienen re clara con todos los temas que tiene que resolver Japón. Sí, Westworld, ¿te gusta? También, sí, o sea, es un escenario donde los seres sintéticos toman un rol bastante interesante y creo que sí, todas estas series en cierta forma tienen algo de historia, ¿no? O sea, que después la vamos a ver como un dato científico. De hecho, en la biblioteca de Estados Unidos, Terminator la tienen como una película científica, la primera película de Terminator, o sea, que la estudian. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta de que Terminator es un escenario, digamos, no desde el sentido que nos viene a matar una inteligencia artificial, sino por cómo, por ejemplo, la realidad virtual o la realidad aumentada pueden cambiar la realidad que nos rodea, ¿no? O sea, con inteligencias que puedan camuflajearse, o la nanotecnología, que es una tecnología que es fascinante desde el sentido de que se pueden modificar los átomos de una materia que está determinada para hacer algo, pero si le cambiamos la modificación genética a esos átomos, convertimos una piedra en lo que querramos. Y parte de eso se veía en la primera película de Terminator, ¿no? O sea, donde le pegaban digamos, una bala al que era el policía y se volvía a armar, ¿no? Entonces todo eso ya se está probando en Estados Unidos con lo que se llama soft robotics, ¿no? Que es la piel humana en versión artificial en los robots, ¿no? Entonces todo esto en cierta forma
tiene que ver o nos lleva a escenarios que son muy posibles. O sea, todas estas películas de ciencia ficción, no todas estas series. Pero creo que Black Mirror, para la familia que no entiende, digamos, qué rumbo darle a la familia en cuanto al futuro, siéntense toda la familia a ver Black Mirror y a debatir qué pasaría si tienes esta cuestión de que te pongan un scoring como está pasando en China. Bueno, todas estas cuestiones son fácticas y que, bueno, de hecho los autores de Black Mirror dijeron que este año por el coronavirus no iban a hacer una nueva temporada porque ya bastante mal estaba el mundo para generar más problemas. Yo creo que podríamos hasta armar un programa para charlar de los capítulos de Black Mirror, porque son todas Así posibilidades increíbles. 1.000.000 de gracias, Cris Meñú. 1.000.000 de gracias, Brenda. Que se repita, por favor. Que se repita. Cris, si querés tus últimas palabras, Brenda. Bueno, que todos los temas son importantes. Mari puede hacer un gran programa también. Está invitada para el próximo programa tocando estos temas. Y gracias, Cris. Y no sé qué quiere decir usted, Cris, al final. No, agradecerles por la entrevista y bueno, hemos hecho un poco de análisis de la realidad y de los desafíos que trae todos estos temas que están en la agenda, ¿no? del mundo en este momento. Bueno, no queda más que agradecer a Jorge de Radio FM Morena, un saludo a las personas que nos están escuchando, muchas gracias a todos y el programa fue muy interesante y lo vamos a volver a resubir en nuestros canales de internet. Así que de mi parte, gracias a todos y saludos. Muchas gracias. Muchas gracias, Cris. Muchas gracias a todos. Gracias.